Bueno, como te hemos venido contando en la presente semana, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en los próximos 5 años, de aquí a 2030, van a hacer falta en España más de 260.000 cuidadores o cuidadoras, porque en general suelen ser mujeres con un perfil muy claro, mujeres migrantes latinas en su gran mayoría, cuidadoras de personas a domicilio. Una situación que se agrava, como hemos venido explicando, pues por el aumento de la esperanza de vida, y aquí en el caso de Canarias también, porque no decirlo, lógicamente, pues por la falta de residencias, tanto públicas como privadas, pero fundamentalmente con todo el problema que tenemos con el tema de las residencias y con la dependencia. Es un número alto. Hemos conocido aquí el caso, y entrevistábamos y hablábamos con ella, el caso de Marcela. Marcela es una de esas trabajadoras, lleva 4 años viviendo en España, es colombiana, dejó atrás a sus 3 hijos, a su familia para venirse a trabajar aquí y reconoce que a veces no se siente protegida por la normativa que tenemos en España y que incluso piensa que es un trabajo, bueno, más remunerado. Esto es lo que nos decía Marcela aquí el lunes en este programa. Pues yo creo que no está bien remunerado. A veces llegas y encuentras unas personas súper buenas, súper respetuosas, que te tratan bien, pero también llegas y encuentras a otras que son agresivas, que te insultan, te tratan mal verbalmente, te tiran cosas. Bueno, ya me ha tocado. Esta es la historia de Marcela, pero yo quiero andar un poco en la situación legal en la que trabajan. Están todas dadas de alta, no sigue habiendo picaresca en todo este asunto. Para hablar de todo esto, es un placer saludar en este programa a Monse Cosano, que es secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un tema amplio, complejo, pero ese casi sería mi primera pregunta. ¿Todas estas trabajadoras están dadas de alta? ¿Están, bueno, cumpliendo toda la reglamentación? ¿O todavía hay gente que trabaja cuidando personas mayores, digamos, en una situación de economía sumergida, Monse? Bueno, por desgracia sigue habiendo personas que trabajan en una economía sumergida. No, no todas las personas que trabajan cuidando a nuestros mayores trabajan legalmente con sus empresas, sus contratos, sus convenios. Todavía queda picaresca, como bien dices tú. Mm. Y es preocupante porque además nuestros mayores requieren de muchas necesidades. La falta de profesionalidad que hay dentro de estos cuidados, pues también perjudica el hecho de que puedan estar bien atendidos. Mm. Pero sobre todo es en estas empresas que sí se rigen por contratos Sí. y por convenios, son convenios muy precarios, son convenios que los salarios están al SMI y bueno, pues son condiciones laborales bastante precarias. Mm. Esta chica Entonces, bueno, no es un confesaba que se sector muy sentía atractivo. desprotegida en ese aspecto y que incluso ella había estado trabajando en una de esas empresas durante un tiempo, pero que se ha independizado y está trabajando autónomamente, ¿no? Pero realmente la normativa no les protege a estas trabajadoras, ¿sí o no? Es un poco la pregunta que quería hacerte y que nos decía Sí, ella, claro. bueno, la normativa les protege, sí, pero de una forma muy básica. Quiero decir, son convenios muy básicos, agarrados solo y exclusivamente al SMI. Sus condiciones laborales suelen ser muy precarias, se mueven en transporte público, tardan mucho en llegar de un usuario al otro, pierden mucho tiempo de su trabajo en trasladarse. En fin, luego se sienten solas porque trabajan solas en las casas con los ancianos. Hay Sí. ancianos que tienen unas condiciones más o menos adecuadas para poder trabajar con ellos, pero hay otros muchos que no. Y esto a nosotros nos preocupa mucho, la falta de centros para nuestros mayores que hay. La población cada vez es más envejece, somos una población cada vez más envejecida y esto requiere de más centros, de más hospitales, de más, bueno, pues de organizar socialmente para que las personas mayores estén en unas condiciones dignas, que es lo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Claro, comentábamos que incluso parece que hay Perdón. cierta, bueno, que la población canaria o en este caso española reacia a ocupar determinado tipo de puestos de trabajo y este parece que es uno, porque el perfil de estas mujeres fundamentalmente es migrantes, inmigrantes y latinas sobre todo, ¿no? Que están desempeñando este trabajo en Canarias. No sé hasta qué punto eso afecta a todo lo que estamos hablando, ¿no?
En sí, de donde procedan no es el problema es que las condiciones laborales no las quiere nadie. Entonces, bueno, pues sí es verdad que cuando vienen personas migrantes, se agarran al trabajo que encuentran y el que encuentran realmente es este porque el resto de la población no quiere acceder a ellos, porque no tienen condiciones para poder vivir. Entonces, sí, de inicio sí, pero posteriormente, pasado un tiempo, tampoco lo quieren, porque no les da para vivir. Entonces tampoco quieren este tipo de trabajo, porque lo que comento son condiciones laborales muy precarias y salariales también. Entonces, bueno, siempre será un sector que requiera de personal. Ujú. Hablaba esta trabajadora que es casi como una lotería, ¿no? Que se ha encontrado con personas muy amables, muy educadas, pero que evidentemente, pues incluso ha tenido experiencias de pacientes que le han lanzado cosas a la cabeza o de que le han insultado, etcétera. Eh, ¿Hay unos planes de prevención de riesgos laborales adecuados, digamos, a esta situación? ¿Las empresas se preocupan por esto o pasan un poco por alto este tipo de situaciones? Bueno, hay una parte que sí se lleva a cabo en riesgos laborales, pero hay otra parte como la psicosocial que es mucho más complicada. Y es porque este tipo de pacientes requieren de una atención más especializada, como en un centro de mayores, como centros en los que puedan estar internos y no lo hay, no lo hay. Tenemos en Canarias miles de ancianos en las listas esperando un centro de mayores y hablamos de miles de ancianos, que muchos de ellos acaban falleciendo sin haber obtenido esa plaza solicitada. Entonces, bueno, tenemos un serio problema en Canarias porque tenemos una carencia enorme de centros especializados para nuestros mayores. Esa es la base del problema al final, ¿no? Es decir, Esa podemos es la hablar base del del problema, aumento de esperanza de efectivamente. vida, pero tenemos, como dices, miles de personas seguramente pluripatológicas que están en una situación en la que al final, pues el sistema público no es capaz de darles una residencia, las residencias privadas son, bueno, Son inasumibles. inasumibles para muchas familias canarias, aparte que también están llenas, ¿no? Pero en fin, es un poco la base del problema del que estamos hablando, básicamente, ¿no? Exactamente, esa es la base del problema. Luego requiere, claro, estas personas que vienen a cuidar ancianos no tienen la cualificación necesaria para atender este tipo de patologías que nuestros mayores tienen. Y ahí se genera el problema. Claro. O sea, que se están cubriendo estos puestos de trabajo con gente que a lo mejor no está tan cualificada para ese puesto de trabajo, entonces, ¿no? Efectivamente, porque no son hay muchas personas que están bien, como bien decía la compañera, que sí que es fácil atenderlos porque es más hacerles compañía, ayudarles con las tareas del hogar, pero hay otros ancianos y ancianas que tienen patologías y que requieren de centros especializados Claro, y no los tenemos y no acceden a ellos. efectivamente. Bueno, pues esa es la radiografía de estas trabajadoras y de la situación por la que atraviesan. Monse Cosano, como digo, secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras. Monse, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.